En el corazón de la noche más larga, cuando el invierno danés aferra el mundo en su puño de hielo, el silencio no es paz, es una amenaza. Es la madrugada del 17 de enero de 1772, en el imponente castillo de Kronborg, la fortaleza que custodia el estrecho de Øresund. Dentro de sus muros, en sus aposentos, duerme una reina. Es joven, apenas 20 años, pero ya es madre de 2 herederos al trono. Es Carolina Matilde, hermana del rey de Inglaterra, reina consorte de Dinamarca y Noruega. Su sueño, sin embargo, no es el reposo de una soberana, sino el escape frágil de una prisionera. Horas antes, en Copenhague, la música de un baile de máscaras se ha extinguido, pero la mascarada real, la más peligrosa de todas, acaba de alcanzar su clímax. En este preciso instante, el eco de botas militares resuena en los corredores de piedra. Las órdenes son susurradas con una urgencia brutal. No han venido a protegerla, han venido a cazarla. La puerta de su alcoba se abre de golpe, sin ceremonia, sin respeto. La luz de las antorchas desgarra la oscuridad, revelando los rostros pétreos de los oficiales y la figura sombría que los lidera, el conde Rantzau. La despiertan de un sueño para sumergirla en una pesadilla. Le informan, con una frialdad cortante, que está arrestada por orden de su propio esposo, el rey Cristián VII. La acusan del crimen más imperdonable para una reina: adulterio, y de algo aún más grave, de haber conspirado con su amante para usurpar el poder real. Su amante, un nombre que en los últimos 2 años ha sido sinónimo de poder, de revolución y de escándalo en toda Dinamarca. Johann Friedrich Struensee, el médico real, mientras la reina, aterrorizada, pero con un destello de la furia hannoveriana en sus ojos, es arrancada de su cama. Sus hijos, el pequeño príncipe heredero Federico y la bebé Luisa Augusta, son separados de ella. Sus gritos son el único requiem por la familia rota, por el poder perdido, por el amor condenado. Este no es el final de la vida de Carolina Matilde, pero es la muerte de su mundo. Es el instante en que la jaula de oro se cierra de golpe, sus barrotes forjados con la traición de una reina viuda, la ambición de un político y la firma temblorosa de un rey loco. Como una joven princesa británica, un faro de la Ilustración, terminó en el centro de un golpe de Estado en la corte más rígida y pietista de Europa. Para entender la brutalidad de esta noche, debemos rebobinar el tiempo, no solo meses, sino años. Debemos viajar a su infancia, a los pasillos de un palacio inglés, y desentrañar la cadena de acontecimientos que la llevaron, con la inocencia de un peón en un juego de tronos, a un tablero donde el amor era traición y la inteligencia una sentencia de muerte. Para comprender la tragedia de la reina Carolina Matilde, debemos primero entender la naturaleza de la mercancía con la que fue comprada y vendida, la sangre real. Nacida el 11 de julio de 1751, fue la hija póstuma de Federico, príncipe de Gales, y la princesa Augusta de Sajonia-Gotha. Su padre murió meses antes de su nacimiento, convirtiéndola en hermana de un futuro rey, Jorge III de Gran Bretaña. Creció en un ambiente familiar relativamente aislado, pero intelectualmente vibrante en Leicester House y Kew. A diferencia de muchas princesas continentales,
Su educación no se limitó a la costura y el clavicordio. Fue una lectora voraz, instruida en varios idiomas, incluyendo el italiano, el francés y el alemán, y expuesta a las corrientes de pensamiento que estaban sacudiendo los cimientos de Europa. La Ilustración era vivaz, inteligente y, según los retratos, de una belleza natural y sin artificios. Era, en esencia, un producto del liberalismo británico. Una joven acostumbrada a una monarquía constitucional y a una sociedad con un grado de libertad de expresión impensable en las autocracias del continente. Y fue precisamente esta joya de la Ilustración la que fue elegida para ser engastada en una de las coronas más oscuras y restrictivas de la época, la de Dinamarca. El novio era su primo hermano, el rey Cristián VII. Sobre el papel, la unión era perfecta. Unía dos potencias protestantes, Gran Bretaña y Dinamarca, en una alianza estratégica. Pero los diplomáticos que negociaron el matrimonio en 1765, cuando Carolina Matilde tenía apenas 14 años, omitieron, o quizás minimizaron deliberadamente, un detalle crucial: la verdadera naturaleza del rey danés. Cristián VII no era simplemente un joven monarca, era una catástrofe psicológica andante. Ascendió al trono a los 17 años, y desde el principio su comportamiento fue alarmantemente errático. Sufría de lo que hoy podríamos diagnosticar como una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia, exacerbada por una educación brutalmente represiva a manos de su tutor, el conde Detlev von Reventlow, quien creía que los golpes podían curar el alma. El resultado fue un rey que oscilaba violentamente entre la apatía catatónica y los ataques de una furia sádica. Podía pasar días en silencio, para luego estallar en episodios de vandalismo, destrozando muebles en el palacio de Christiansborg o abofeteando a sus ministros en pleno Consejo de Estado. Su vía de escape era la depravación. Por las noches, se escapaba del palacio con un séquito de nobles disolutos, liderados por el conde Conrad Holck, para sumergirse en los burdeles y tabernas más sórdidos de Copenhague, buscando peleas y participando en orgías. En una ocasión célebre, él y sus compañeros destruyeron un burdel entero, arrojando los muebles y a las prostitutas por las ventanas. Este era el hombre con el que la joven Carolina Matilde, de 15 años, se casó por poderes en Londres y luego en persona en Copenhague en noviembre de 1766. Su llegada a Dinamarca fue un choque cultural brutal. La corte danesa era un mundo asfixiante, dominado por una etiqueta rígida y una piedad luterana severa. La mayoría de los altos cargos estaban en manos de nobles alemanes, que miraban con recelo a la joven princesa inglesa. Su alegría natural y su espontaneidad fueron interpretadas como frivolidad e indecencia. La noche de bodas fue un desastre humillante. El rey, probablemente incapaz o desinteresado, la ignoró. Su matrimonio se consumó solo meses después, con el único propósito de engendrar un heredero, una tarea que cumplieron con la misma frialdad que un deber de Estado. En enero de 1768, Carolina Matilde dio a luz a un hijo, el príncipe heredero Federico. Había cumplido con su obligación dinástica, pero en lugar de ganarse el afecto de su esposo o el respeto de la corte, se encontró más aislada que nunca. Cristián, lejos de asentarse, se volvió aún más errático y cruel con ella.
sometiéndola a humillaciones públicas y alardeando de que no podía ser el padre de su hijo. En este gélido ambiente, la reina se convirtió en una figura solitaria y melancólica, una prisionera en el suntuoso palacio de Christiansborg. Pero en las sombras, otras figuras observaban y esperaban. La principal era la reina viuda, Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, segunda esposa del difunto rey Federico V. Era una mujer ambiciosa y amargada, que veía a Carolina Matilde como una usurpadora que le había arrebatado el estatus de primera dama del reino. Su propio hijo, el príncipe Federico, medio hermano del rey, era el siguiente en la línea de sucesión después del pequeño príncipe heredero. Juliana María soñaba con una regencia que pusiera a su hijo en el poder, y veía la inestabilidad del rey y la infelicidad de la reina como una oportunidad. La corte estaba paralizada por la locura del rey. El gobierno real estaba en manos del Consejo de Estado, liderado por el experimentado pero conservador ministro de Asuntos Exteriores, el conde Johann Hartwig Ernst von Bernstorff. Bernstorff y la vieja aristocracia intentaban mantener el barco a flote, ignorando en lo posible los desvaríos del rey y marginando a la joven reina. Fue en este punto, con el rey hundiéndose en la locura y la reina en la desesperación, que se tomó una decisión que cambiaría la historia de Dinamarca. Los consejeros de Cristián, desesperados por controlar su comportamiento, decidieron que necesitaba un médico personal que lo acompañara en su próxima gran gira por Europa. El hombre elegido para esta tarea imposible fue un médico alemán de Altona, entonces bajo dominio danés, un hombre de ideas radicales y una ambición sin límites. Su nombre era Johann Friedrich Struensee. Nadie podía imaginar que este médico modesto no solo calmaría al rey, sino que seduciría a la reina y se apoderaría de todo el reino. La pregunta que flotaba en el aire viciado de Copenhague no era si el régimen sobreviviría, sino quién sería el primero en aprovecharse de su inminente colapso. La llegada de Johann Friedrich Struensee a la corte danesa no fue la de un conquistador, sino la de un sanador. En 1768, cuando fue contratado para acompañar al rey Cristián VII en su gira europea, era un médico de provincias de 31 años, hijo de un pastor pietista. Pero bajo su modesta apariencia se escondía una mente brillante, afilada por las ideas más radicales de su tiempo. Struensee era un devoto de la Ilustración. Había devorado las obras de Voltaire, Rousseau y los enciclopedistas. Creía en la razón, en la ciencia y en la reforma social. Despreciaba la superstición, los privilegios de la nobleza y el poder opresivo de la Iglesia. Era, en esencia, un revolucionario esperando una causa, y la encontró en la mente enferma de un rey. La gira por Europa, que los llevó a Inglaterra, Francia y los Países Bajos, fue un éxito inesperado, gracias a Struensee. A diferencia de los tutores y ministros que habían intentado doblegar al rey con disciplina y castigos, Struensee lo trató con una mezcla de empatía, inteligencia y manipulación. Comprendió que la locura del rey no era una falla moral, sino una enfermedad. En lugar de reprimir sus excesos, los canalizaba. Le proporcionaba compañía, conversaba con él sobre filosofía y, crucialmente, le demostraba un respeto que nadie más le ofrecía. Se convirtió en el único hombre capaz de calmar las tormentas en la mente de Cristián. El rey
desesperado por encontrar un ancla en su caos mental, llegó a idolatrarlo. A su regreso a Copenhague en 1769, la influencia de Struensee era inmensa. Fue nombrado médico personal permanente del rey y se le concedieron apartamentos en el Palacio de Christiansborg. Fue entonces cuando su camino se cruzó con el de la reina Carolina Matilde. La reina, al principio, desconfiaba de él. Lo veía como otro de los favoritos corruptos del rey, como el conde Holk, a quien despreciaba. Pero Struensee jugó sus cartas con maestría. Su primer acercamiento fue a través de la salud del pequeño príncipe heredero, Federico, el niño, criado según las rígidas y antihigiénicas costumbres de la época, envuelto en pesadas capas de ropa, confinado en habitaciones sobrecalentadas. Era débil y enfermizo. Struensee, aplicando las ideas revolucionarias de Rousseau sobre la crianza natural, recomendó un cambio radical: aire fresco, ejercicio, ropa ligera y baños fríos. Incluso lo vacunó contra la viruela, una práctica aún controvertida. Para asombro de la corte y deleite de la reina, la salud del príncipe mejoró espectacularmente. Este éxito le abrió a Struensee las puertas del corazón de Carolina Matilde. Por primera vez desde su llegada a Dinamarca, había encontrado a alguien que no la trataba como un útero real o una extranjera molesta, sino como a un ser humano inteligente. Comenzaron a tener largas conversaciones. Descubrieron que compartían una misma visión del mundo, un mismo anhelo por un gobierno basado en la razón y la justicia. Struensee le hablaba de un mundo sin siervos, con libertad de prensa, con un sistema judicial justo. Para la reina, atrapada en la sofocante etiqueta de la corte, estas ideas eran como un torrente de aire fresco. La conexión intelectual pronto se transformó en una profunda atracción emocional. Él era todo lo que su marido no era: inteligente, carismático, seguro de sí mismo y, sobre todo, la escuchaba. Ella, a su vez, representaba para él no solo una mujer hermosa y deseable, sino la llave del poder que necesitaba para poner en práctica sus ideales revolucionarios. La soledad y la desesperación los unieron. El afecto se convirtió en amor, y el amor en un romance apasionado y temerario que se desarrollaba bajo el mismo techo que el rey. La corte entera susurraba, pero nadie se atrevía a actuar. El poder de Struensee era absoluto, porque controlaba al rey. Convenció a Christian de que despidiera al conde Bernstorff y a todo el Consejo de Estado. En julio de 1770, Struensee se convirtió en maître de requête, el único canal a través del cual los decretos podían llegar al rey para su firma. En la práctica, se convirtió en el dictador de Dinamarca. Con la reina a su lado como aliada y amante, y con la pluma del rey en su mano, Struensee desató un torrente de reformas sin precedentes en la historia europea. En un período de apenas 16 meses, emitió más de 1.800 decretos. Abolió la servidumbre, la tortura, la censura y los privilegios nobiliarios. Reformó la administración pública, el sistema de salud, la universidad y el sistema de orfanatos de Copenhague. Reorganizó las finanzas del Estado y redujo drásticamente el presupuesto de la corte y el ejército. Fue una revolución desde arriba, un intento audaz y vertiginoso de arrastrar a un reino feudal a la era de la Ilustración de la noche a la mañana. La pareja, embriagada de poder y amor, parecía invencible.
paseaban a caballo juntos por las calles de Copenhague, desafiando las convenciones. La reina, antes tímida y retraída, ahora era una figura radiante y segura, vestida a la moda masculina para montar, escandalizando a la vieja guardia. Su felicidad culminó con un hecho que sellaría su destino. En julio de 1771, Carolina Matilde dio a luz a una niña, la princesa Luisa Augusta. Oficialmente era hija del rey, pero toda la corte, y pronto toda Dinamarca, la apodó la Petite Struensee. La niña era la prueba viviente de su adulterio, un recordatorio constante de la humillación del rey y de la usurpación del poder. Habían construido su utopía ilustrada sobre un volcán, y mientras ellos celebraban en la cima, en las profundidades de la corte, sus enemigos, liderados por la vengativa reina viuda, Juliana María, y el astuto teólogo, Ove Hoek Guldberg, avivaban las llamas, esperando pacientemente el momento de la erupción que los consumiría a todos. Su audacia se había convertido en arrogancia, y no se daban cuenta de que cada reforma, cada decreto, cada mirada cómplice, era un clavo más en su propio ataúd. La revolución de Struensee y Carolina Matilde fue como una tormenta de verano, violenta, purificadora, pero demasiado breve y demasiado intensa para que la tierra pudiera absorberla. Su error fatal no fue el amor, ni siquiera la ambición, sino la velocidad. En su prisa por modernizar Dinamarca, alienaron a todos los estamentos de la sociedad, creando un ejército de enemigos resentidos que solo necesitaban un líder para unirse y contraatacar. Y encontraron a sus líderes en el rincón más oscuro y reaccionario de la corte. El triunvirato del odio estaba formado por tres figuras complementarias en su animadversión. La primera, el corazón de la conspiración, era la reina viuda Juliana María. Despojada de su influencia, humillada por la joven reina y su amante alemán, su resentimiento se había convertido en una obsesión. Cada decreto de Struensee era una afrenta personal. Cada sonrisa de Carolina Matilde, una daga en su orgullo. El segundo era su dócil hijo, el príncipe heredero Federico, quien actuaba como la cara pública y legítima de la conspiración, un peón en el juego de su madre. Pero el verdadero cerebro, el arquitecto del golpe, era el tercero. Ove Hoek Guldberg. Guldberg era la antítesis ideológica de Struensee, un teólogo luterano, un conservador acérrimo y un nacionalista danés fanático. Veía a Struensee no solo como un advenedizo, sino como el anticristo. Despreciaba su ateísmo, su liberalismo y, sobre todo, su origen alemán. Para Guldberg, la lucha contra Struensee era una cruzada santa para salvar el alma de Dinamarca de la corrupción extranjera y la impiedad. Mientras Struensee trabajaba febrilmente, aislado en su despacho del palacio, Guldberg tejía su red en las sombras. Utilizó magistralmente una de las propias reformas de Struensee en su contra, la libertad de prensa. De repente, Copenhague se vio inundada de una marea de panfletos, poemas satíricos y caricaturas brutales. En estas publicaciones anónimas, financiadas por la facción de la reina viuda, Struensee era retratado como un déspota lujurioso, un demonio alemán que había hechizado al rey y deshonrado a la reina. Carolina Matilde era dibujada de las formas más obscenas, como una prostituta insaciable, la Mesalina del norte, cuyo apetito sexual
amenazaba la pureza de la monarquía. La propaganda fue increíblemente efectiva. La nobleza, despojada de sus privilegios, la apoyó con fervor. El clero, que veía amenazado su monopolio moral, predicaba contra la era de Struensee desde los púlpitos. Los militares, cuyos regimientos habían sido disueltos y sus salarios reducidos, estaban al borde del motín. Incluso la gente común, que teóricamente se beneficiaba de muchas de las reformas, se volvió en su contra. No entendían los cambios abstractos y sentían que su mundo tradicional se desmoronaba. El alemán se había convertido en el idioma oficial del gobierno, lo que era un insulto para el creciente sentimiento nacionalista danés. Struensee, abrumado por una carga de trabajo inhumana, se dice que trabajaba hasta 20 horas al día. Se volvió cada vez más arrogante y despectivo. Desestimó las advertencias. Creía que su control sobre el rey lo hacía intocable. Él y Carolina Matilde, envueltos en la burbuja de su poder y su amor, parecían ciegos al odio que se arremolinaba a su alrededor. Despidieron a la Guardia Real del palacio, un error táctico garrafal que los dejó prácticamente indefensos. La tensión en Copenhague era palpable. En el otoño de 1771, la atmósfera se había vuelto irrespirable. La pareja real y su valido se movían por la ciudad rodeados de un silencio hostil o de insultos velados. Los conspiradores, sintiendo que la opinión pública estaba de su lado, decidieron que había llegado el momento de actuar. El plan de Guldberg era diabólicamente simple. Utilizarían la propia autoridad del rey para destruirse a sí mismos. No sería un asesinato, sino un golpe de estado legal. Esperaron la oportunidad perfecta, y esta llegó con el primer gran evento social de la temporada de invierno. Un baile de máscaras en el Palacio de Christiansborg, que se celebraría en la noche del 16 de enero de 1772. La noche del baile fue la calma antes del cataclismo. La corte se reunió. Sus rostros ocultos tras máscaras de seda y cartón, una metáfora perfecta de la traición que estaba a punto de desatarse. Carolina Matilde, radiante, bailó con Struensee, ajenos a las miradas de odio que los seguían por el salón. El rey Cristián, en uno de sus momentos de lucidez infantil, correteaba por la sala, jugando como un niño. Los conspiradores, Juliana María, el príncipe Federico y Guldberg, observaban, finalizando los últimos detalles de su plan. Su principal aliado militar, el coronel Ludwig von Köhler-Banner, tenía a sus tropas listas para actuar a una señal. El plan era esperar a que el baile terminara y la corte se retirara. Entonces, en la vulnerabilidad de la madrugada, cuando las defensas estuvieran bajas, se moverían. Irían a los aposentos del rey, lo despertarían y, en su estado de confusión y terror, lo obligarían a firmar las órdenes de arresto contra su esposa y su único amigo. La reina viuda, con una sangre fría aterradora, llevaría personalmente las órdenes. Era una jugada de un riesgo inmenso. Si el rey se negaba, si alguien daba la alarma, todo estaría perdido y ellos enfrentarían el hacha del verdugo. Pero confiaban en su conocimiento de la psique rota de Cristián. Sabían que el miedo era la llave que abría su voluntad. A medida que la noche avanzaba y los últimos invitados se marchaban, el palacio se sumió en un silencio expectante. La fiesta había terminado. La caza estaba a punto de comenzar.
El reloj de la historia danesa avanzaba inexorablemente hacia la hora más oscura de Carolina Matilde. La muerte, para Carolina Matilde, no llegó como un evento único y fulminante, sino como una agonía en 3 actos: la muerte de su poder, la muerte de su amor y finalmente la muerte de su cuerpo. El clímax de esta tragedia, el golpe final que destrozó su mundo, se ejecutó con la precisión de una operación militar y la crueldad de una venganza personal. A las 4 de la madrugada del 17 de enero, una vez que el palacio estuvo en silencio, el grupo de conspiradores se puso en marcha. Juliana María, su hijo Federico, Gullberg y el conde Rantzau, un antiguo amigo de Struensee que lo había traicionado, se dirigieron a los aposentos del rey. Irrumpieron en la habitación, despertando a un cristiano aterrorizado. Le gritaron que había una conspiración en marcha, que la reina y Struensee planeaban asesinarlo esa misma noche y tomar el trono. En su estado de pánico y confusión, el rey no podía distinguir la realidad de la ficción. Le pusieron delante las órdenes de arresto ya redactadas. Cristián, balbuceando, se negó al principio, pero la presión fue insoportable. Su madrastra lo amenazó. Su medio hermano le suplicó. Finalmente, con la mano temblorosa, garabateó la firma que sentenciaba a las 2 únicas personas que le habían mostrado algo de afecto genuino. Con la autoridad legal en sus manos, los conspiradores se movieron rápidamente. Un destacamento de soldados, bajo el mando del coronel Collar Banner, se dirigió a los aposentos de Struensee. Lo encontraron durmiendo. No opuso resistencia. El hombre que había gobernado Dinamarca con poder absoluto fue arrestado como un criminal común, sin que se disparara un solo tiro. Su caída fue tan rápida y silenciosa como lo había sido su ascenso. Simultáneamente, otro grupo, liderado por Rantzau, galopó hacia el castillo de Kronborg, donde la reina se había retirado tras el baile. La escena de su arresto fue de una brutalidad calculada. Cuando los soldados irrumpieron en su habitación, Carolina Matilde reaccionó no con miedo, sino con la furia de una leona. Al principio, creyó que era una broma de mal gusto orquestada por su marido, pero cuando vio la orden firmada, comprendió la magnitud de la traición. Se negó a vestirse, desafiándolos. Intentó llegar a la habitación del rey, gritando que era una reina y que no podían tratarla así. Fue contenida por la fuerza. Su momento de mayor angustia llegó cuando le negaron el acceso a sus hijos. Sus gritos desesperados, suplicando ver a su pequeño Federico y a su bebé Luisa, resonaron en los pasillos de la fortaleza, mientras era arrastrada a una suite de habitaciones que se convertirían en su celda. El golpe de estado fue un éxito rotundo. Al amanecer, Copenhague se despertó con la noticia. La facción de la reina viuda tomó el control total del gobierno. Lo que siguió fue un simulacro de justicia. Struensee y su principal colaborador, el conde Ennebold Brandt, fueron encarcelados en condiciones terribles en la ciudadela de Copenhague. Struensee fue sometido a un intenso interrogatorio, aunque probablemente no a una tortura física directa, que ya había abolido. Sin embargo, la presión psicológica fue inmensa. Durante semanas, resistió, negando la relación adúltera con la reina, pero finalmente, bajo la promesa de un trato más indulgente y probablemente quebrado por el aislamiento y la desesperación, confesó. Firmó un documento detallado
sobre su romance con Carolina Matilde. Esa confesión fue el arma que usaron contra ella. Una comisión se presentó en Kronborg para interrogar a la reina. Al principio, ella negó rotundamente todas las acusaciones con orgullo y desdén. Pero entonces le mostraron la confesión de Struensee, firmada por su propia mano. Ver la traición de su amante, o lo que ella percibió como tal, la destrozó. Su espíritu de lucha se evaporó, sintiendo que todo estaba perdido, y probablemente aconsejada de que una confesión salvaría su vida y la de él, firmó su propio testimonio, admitiendo el adulterio. Con las confesiones en la mano, el nuevo régimen actuó. El matrimonio de Carolina Matilde y Christian Sepne fue anulado el 6 de abril. El 28 de abril, Struensee y Brandt fueron condenados a muerte por traición. Su ejecución fue un espectáculo de una barbarie medieval, diseñado para aterrorizar a cualquier futuro reformista. Fueron llevados a un cadalso a las afueras de Copenhague. A Struensee primero le cortaron la mano derecha, la mano que había firmado tantos decretos revolucionarios. Luego fue decapitado. Su cuerpo fue descuartizado y sus restos exhibidos públicamente en ruedas para que se pudrieran. Carolina Matilde, desde su ventana en Kronborg, pudo ver los destellos de las celebraciones en la ciudad por la muerte de su amante. Su propio destino pendía de un hilo. El nuevo gobierno quería deshacerse de ella, pero no se atrevían a ejecutar a la hermana del rey de Gran Bretaña. Jorge III, furioso por el trato a su hermana, envió una escuadra naval a las costas de Dinamarca, una clara amenaza de guerra. La diplomacia británica negoció su liberación. A cambio de renunciar a sus títulos daneses y a sus hijos para siempre, se le permitiría vivir en el exilio. En mayo de 1762, Carolina Matilde abordó una fragata británica. Mientras el barco se alejaba de Kronborg, mantuvo la vista fija en el castillo, su última conexión con los hijos que nunca volvería a ver. Su exilio fue en el castillo de Celle, en el electorado de Hannover, territorio de su familia. Allí, a los 21 años, estableció una pequeña corte rodeada de algunos leales. Vivía una vida melancólica, escribiendo cartas desesperadas a su hermano y a sus amigos, soñando con un plan para rescatar a sus hijos y recuperar su honor. Pero el tiempo se le agotaba. A principios de mayo de 1775, 3 años después de su exilio, una epidemia, probablemente de escarlatina o tifus, asoló la región. Carolina Matilde enfermó. La fiebre la consumió rápidamente. En su delirio, según los testigos, hablaba constantemente de sus hijos. Murió el 10 de mayo de 1775. Tenía solo 23 años. Su cuerpo, que había sido objeto de deseo, poder y escándalo, fue enterrado sin pompa en la cripta de la Stadtkirche St. Marien en Celle. La reina, en la jaula de oro, había encontrado finalmente su libertad en la muerte, pero a un precio terrible, lejos de su corona, de su amor y, lo más doloroso de todo, de sus hijos. Tras la muerte de Carolina Matilde en su exilio de Celle, un velo de silencio oficial cayó sobre su nombre en la corte danesa. Para el régimen de la reina viuda, Juliana María, y Ove Høeg Guldberg, ella era un fantasma que debía ser exorcizado, una mancha en la historia que debía ser ignorada. El cadáver de la joven reina
fue tratado con la corrección diplomática que exigía su linaje británico, pero sin el luto que correspondía a una ex soberana y madre de un futuro rey. Fue enterrada en la cripta de la iglesia de Celle, un lugar respetable pero remoto, lejos del panteón de los reyes daneses en la catedral de Roskilde. Su tumba se convirtió en un símbolo de su vida, una existencia periférica, alejada del centro de poder, al que por nacimiento y matrimonio pertenecía. En Copenhague, las consecuencias inmediatas de su caída fueron la consolidación de un régimen reaccionario. Guldberg, ahora el hombre fuerte de Dinamarca, se embarcó en una purga sistemática de todas las reformas de la era Struensee. La libertad de prensa fue abolida, la tortura fue reinstaurada, y los privilegios de la nobleza fueron restaurados. Dinamarca se sumergió de nuevo en el conservadurismo y el aislacionismo, borrando el breve y brillante experimento de la Ilustración, como si nunca hubiera ocurrido. La victoria de los conspiradores parecía total. El destino de sus hijos fue quizás la parte más trágica de las consecuencias. El príncipe heredero Federico, que tenía solo 4 años cuando su madre fue arrestada, y la pequeña Luisa Augusta, que no llegaba al año, crecieron en una atmósfera emocionalmente tóxica. Fueron criados por los mismos que habían destruido a su madre y asesinado al padre biológico de la niña. El nombre de Carolina Matilde se convirtió en un tabú, una palabra prohibida en los pasillos del palacio. Al príncipe Federico se le inculcó una imagen distorsionada de su madre como una mujer pecadora y traidora. Creció como un niño solitario y retraído, bajo la sombra de su padre, el rey Cristián, cuya locura continuaba siendo un bochorno nacional, y bajo el control estricto de su abuela y de Guldberg. Luisa Augusta, la Petite Struensee, fue tolerada pero siempre vista con sospecha. Su parecido físico con el médico ejecutado era un recordatorio constante e incómodo del escándalo que el régimen intentaba suprimir. A pesar de todo, fue casada con un duque para asegurar su estatus, manteniéndola dentro de la órbita de la corte, pero siempre como una figura marginal. A nivel internacional, la reacción al golpe y al posterior exilio y muerte de la reina fue de conmoción, especialmente en Gran Bretaña. El asunto danés fue un escándalo europeo. El rey Jorge III nunca perdonó a la corte danesa por el trato a su hermana. Aunque la intervención militar británica le salvó la vida a Carolina Matilde, no pudo restaurar su honor ni devolverle a sus hijos. La relación entre las dos potencias quedó permanentemente dañada, un resentimiento que contribuiría a las hostilidades futuras durante las guerras napoleónicas. El vacío de poder dejado por Struensee no fue llenado por un gobierno más eficiente o justo, sino por uno basado en el miedo y la represión ideológica. El régimen de Guldberg, aunque estable en apariencia, era fundamentalmente frágil, ya que su legitimidad descansaba sobre una mentira y el control de un rey incapacitado. El caos que Struensee y Carolina Matilde habían intentado ordenar con sus reformas radicales fue simplemente reemplazado por un orden artificial y opresivo. El cuerpo de la reina descansaba en Celle, pero su historia, y sobre todo la injusticia cometida contra ella, no fue enterrada con ella. Se convirtió en una leyenda susurrada, una historia de amor trágico que capturó la imaginación romántica de Europa. Y lo más importante, su recuerdo, aunque suprimido,
permaneció latente en la mente de la única persona que tenía el poder de vengarla, su hijo. El nuevo orden parecía inamovible, pero habían subestimado la herencia genética de Carolina Matilde. Habían criado al hijo de una hannoveriana, y la sangre de los Hannover no era de las que aceptan la sumisión pasivamente. El acto final de este drama no se escribiría en la tumba de Cell, sino en la sala del Consejo de Copenhague, una década después. El eco de una vida truncada no siempre se desvanece. A veces reverbera a través de las generaciones, esperando el momento de la justicia poética. El legado de Carolina Matilde no se encuentra en las leyes que intentó inspirar, que fueron borradas, ni en el amor por el que murió, que fue condenado. Se encuentra, irónicamente, en el hijo que le fue arrebatado. Durante 12 años, el régimen de Juliana María y Guldberg gobernó Dinamarca, manteniendo al príncipe heredero Federico en un estado de minoría de edad política. Pero en 1784, Federico cumplió 16 años y, según la ley, tenía derecho a un asiento en el Consejo de Estado. En un movimiento audaz y meticulosamente planeado que recordaba la eficiencia del golpe que lo había dejado huérfano de madre, el joven príncipe ejecutó su propio golpe de estado palaciego. En su primera sesión del Consejo, presentó un documento que transfería el poder de la regencia a él mismo y lo firmó. Luego, se lo pasó a su padre, el rey Cristián, quien, en un momento de sorprendente lucidez, o quizás reconociendo la determinación de su hijo, lo firmó también. Guldberg y Juliana María fueron depuestos en un instante, sin derramamiento de sangre. El hijo de Carolina Matilde era ahora el regente de Dinamarca, y lo que hizo a continuación fue la reivindicación póstuma más extraordinaria de su madre y de Struensee. El príncipe regente Federico, que más tarde reinaría como Federico VI, se rodeó de ministros liberales y a lo largo de los años siguientes comenzó a reintroducir, de forma gradual y pragmática, muchas de las reformas de la Ilustración que Struensee había intentado imponer por la fuerza. La más significativa llegó en 1788, con la abolición total y definitiva de la servidumbre en Dinamarca. La revolución que le costó la vida a Struensee y la corona a Carolina Matilde fue finalmente llevada a cabo por su propio hijo. Es una de las grandes ironías de la historia. La semilla plantada en un romance ilícito y regada con sangre floreció una generación después, trayendo la libertad a miles de campesinos. La construcción del legado de Carolina Matilde ha sido un viaje complejo. Durante el siglo XIX, el romanticismo la transformó en una heroína trágica, una víctima inocente del amor y la tiranía. En el siglo XX, historiadores más críticos la analizaron como una figura políticamente ingenua, una reina imprudente cuyo comportamiento temerario contribuyó a su propia caída y a la de su amante. Hoy, la vemos con una luz más matizada, como una joven mujer inteligente y adelantada a su tiempo, atrapada en una situación imposible. Fue una víctima, sí, pero también una participante activa en un intento revolucionario. Su historia nos ofrece una lección moral compleja sobre el poder y el cambio. Nos muestra que las ideas, incluso las más nobles, impuestas por la fuerza y sin el consenso de la sociedad, pueden generar una reacción violenta que retrasa el progreso en lugar de acelerarlo. El amor de Carolina Matilde y Struensee fue auténtico, pero su arrogancia política fue su perdición.
Creyeron que podían remodelar un país entero basándose únicamente en su inteligencia y su control sobre un rey loco, olvidando que el poder real reside, en última instancia, en un equilibrio de fuerzas mucho más complejo. Y así, volvemos a la fría noche de su arresto, a esa celda en Kronborg. La pregunta persistente que su historia nos deja no es simplemente si fue culpable de adulterio. Lo fue. La pregunta más profunda, la que trasciende su biografía y habla a la condición humana, es otra. ¿Fue su historia la de un amor egoísta que destruyó un reino? ¿O fue la de un amor valiente que, a pesar de sus trágicas fallas y su final brutal, contenía la chispa de un futuro más justo? Una chispa que, contra todo pronóstico, su propio hijo logró reavivar de sus cenizas, ar 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 de sus cenizas,